¿sí? 33.000 bolivianos mensuales. Pero personalmente, como decimos vulgarmente, es una fichita. Él manda. En toda relación personal, chicos, especialmente en empresa, debe primar el respeto entre personas. Me guste o no me guste, puedo ser la eminencia en alguna especialidad, pero el respeto no se debe perder, ¿cierto? Resulta que este señor, uno de los doctorados, dos de los doctorados que tiene, uno es en Bélgica y el otro en Alemania. Como vulgarmente decimos, es capo, así, es capo. Pero como persona es terrible, ¿ya? Ha ganado en la instancia del Ministerio de Trabajo, ha ordenado su reincorporación, se ha ido al amparo, nos ha ganado a la empresa, no hay nada que hacer. Cuando hay reincorporación emitida por el Ministerio de Trabajo, la empresa poco o nada puede hacer, si bien es una tutela provisional, pero lo tienes que reincorporar. Pero aquí la jefatura de trabajo no ha analizado las pruebas que la empresa ha presentado. ¿Qué les parecería que ustedes, gerentes de una empresa, gerentes generales, la cabeza de la empresa, ¿no? Yo el trabajador. A ver, vamos a ejemplificar con quién. ¿Cuál es tu nombre? Nayeli. Nayeli es la gerente general, la máxima autoridad en la empresa. Yo soy el trabajador, el ingeniero. Le digo por mensaje o por llamada, Nayeli, te cuento que estoy saliendo el lunes de vacación por 16 días. El día 17 quiero por favor la camioneta en la puerta de mi casa para que me lleve a campamento. Gracias, hasta luego. ¿Qué hace Nayeli? Claro, claro. Y lo mínimo que la empresa va a hacer, en virtud o atención a su solicitud, se le comunica que conforme el reglamento usted tiene que coordinar con recursos humanos a efectos de no perjudicar el desarrollo del proyecto. Por tanto, le sugerimos pasar por las oficinas. Nayeli, le paso una nota así. Me pasa una nota así. Yo agarré y le digo, Nayeli, vas a disculpar, te lo había dicho con anticipación, pero estoy tomando vacación en las fechas que te acabo de mencionar. Gracias, hasta luego, y lo apago mi celular. Eso no es falta. Primero que es una falta de respeto a la gerente porque debe primar, señora gerente o señor gerente, ¿cierto? Yo soy el dependiente de ella. Ella es la cabeza de la empresa o de ustedes. Pero el señor manda la nota así, como queriendo decir, sabes que no me moleste, yo te he dicho y voy a salir. Y quiero la camioneta a tal fecha en la puerta de mi casa para que me lleve a campamento. Y el ministerio le da la razón. Pero ese no es el fondo del tema. Como el ministerio no valoró todo el descargo, se mandan esos correos irrespetuosos, todo, no hay. El ministerio dice, no, es su derecho. Pero entiendan, no lo hemos despedido. El señor inconsultamente se ha ido por más de 12 días. ¿No ve? Porque nadie le autorizó la vacación. Pero el ministerio dice, no. Entonces, hace 2 semanas hemos viajado a La Paz para poder conversar allá y únicamente pedirles, nada ilegal, decirles, revisen el expediente y revisen las pruebas de la empresa. ¿Ya? Revisen las pruebas de la empresa. Valórenlas y vean que no hemos despedido ilegalmente, sino que el señor ha abandonado su trabajo por más de 12 días. Ojo, en empresas privadas, faltar injustificadamente por 6 o más días es causal de despido. Y esa causal, las empresas privadas la aplican. En las entidades públicas,
Si faltan 3 días consecutivos, los despiden. ¿No? Este señor se ha tomado 12 días. ¿Por qué los empresarios imploran flexibilización laboral, chicos? Porque les da el Estado más derecho a los trabajadores que a la empresa. Si soy trabajador, excelente, ¿cierto? Me conviene. Si soy empleador, me siento en desventaja. Entonces, averiguamos sobre el proceso y nos mandan y nos dicen, según el número de hoja de ruta, el proceso está en dirección jurídica. Nos pedimos lobby o reunión con la directora de Acción Mujer. De entradita, fíjense, de entradita, apenas cruzamos la puerta. Sí, buen día, ¿quiénes son ustedes? Buenos días, doctora, soy el abogado de la empresa Tantos y el señor es el gerente. ¿Ah, son de la empresa? Sí, no puedo atenderlos. ¿Qué tal? Perdón, le digo, ¿cómo no puede atender? No, es que no puedo atender yo a la parte empleadora. ¿Está bien? ¿O no? Por un momento, por un par de segundos, en shock, ¿no ve? He dicho, no voy a venir tan lejos, discúlpeme, doctora, no vamos a venir tan lejos, no estamos viniendo a pedirle nada ilegal, no estamos viniendo a pedirle un favor especial. Escúchenos, le pido por favor, porque no vamos a venir tan lejos para que usted nos conteste de esa manera. Es que, doctor, yo tendría que recibir a las dos. No es un juicio ordinario, es una autoridad administrativa. ¿Y por qué no podría recibirnos, así seamos la parte empleadora? Fíjense el desequilibrio normativo que hay. Van a tropezar con eso, chicos. En su vida profesional, como empresarios, van a tropezar. Por eso el empresariado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Federación acá en Cochabamba, están en constante petición que haya un equilibrio de normas, que haya un equilibrio de normas. Eso buscan. Siguen ingresando los chicos. ¿Cierto? ¿Y a qué viene todo este preámbulo? Soy empresa. Sustento a la seguridad social en el tema de salud. Los recursos económicos dentro del campo de la seguridad social, ¿sí? Se dividen en dos fuentes. ¿Ya? En dos fuentes. Una de las primeras fuentes tiene que ver con quién financia las prestaciones de largo plazo. Y las prestaciones de largo plazo son la jubilación, renta de vejez, que lo vamos a ver en un tema especial, renta de viudez, renta por invalidez parcial, total, permanente o temporal, y los gastos funerarios. Largo plazo, ¿no? La jubilación es vitalicia. El trabajador cuando se jubile va a cobrar su jubilación hasta el día que fallezca. ¿Quién paga eso? ¿De dónde sale la plata? ¿Quién financia? Si el seguro de salud, ustedes me acaban de decir, y en aula virtual también, Oscar decía, si el seguro de salud, que es prestación de corto plazo, es financiado por el empleador, por la empresa, ¿quién creen que pague o sostenga financieramente la prestación a largo plazo? El empleado. Del sueldo del trabajador salen los aportes. Es su plata. El empleador o la empresa lo único que hace es, del total ganado, descontarles el 12,71%. Ahorita vamos a ver. Ahí está. Ahí está. ¿No? El 12,71% les descuenta de su dinero.
el empleador se transforma simplemente en un agente de retención. ¿Ya? En un agente de retención, le descuenta y debe llevar esa plata a las AFPs. Las AFPs son las encargadas de gestionar las prestaciones de largo plazo y las cajas de salud son las encargadas de gestionar el seguro de corto plazo. ¿Cierto? Entonces, el trabajador es quien aporta a las prestaciones de largo plazo, financia y cuando llega el momento de jubilarse, va, hace su trámite y recibe su jubilación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la responsabilidad es compartida. La empresa dice, bien, yo te voy a pagar el seguro de corto plazo. ¿Por qué? Porque es salud y mientras estés bajo mi dependencia, soy responsable de cualquier acontecimiento que ocurra. Como con los años de trabajo tú te vas a jubilar, o si falleces antes, ¿quién va a recibir la jubilación? La esposa, ¿no ves? Renta de viudez. Entonces tú aportas para tu jubilación. Ahí es donde se divide el financiamiento de las prestaciones de la seguridad social. Largo plazo, el trabajador. Prestaciones de largo plazo las financia el trabajador. De todas maneras, les he pasado, chicos, al grupo las diapositivas de lo que estoy hablando. Si gustan, pueden hacer seguimiento, ¿no? ¿Cómo está dividido estos aportes que hacen los trabajadores? Hablemos de largo plazo. Las AFPs, administradoras de fondos de pensiones, significa AFP, administradora de fondos de pensiones. ¿Cuántas tenemos en Bolivia? ¿Cuáles son? En aula virtual, ¿cuántas tenemos AFPs en Bolivia? Se han dormido los del aula virtual, chicos, ¿qué ha pasado? ¿No conocen las AFPs que tenemos en Bolivia? Son dos, doctor. ¿Cuáles son, Cristian? Futuro y previsión. Futuro y previsión. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Son esas dos? Muy bien. Hay un fondo de ahorro previsional, esto es para su conocimiento general, no va a entrar al examen de manera detallada, ¿no? Donde se aporta el 10% el trabajador del total ganado, asumamos que gana 5,000, el 10%, ¿cuánto sería? 500. Esos 500 va a su ahorro, a la AFP. ¿Ya? El 1,71%, ¿sí? Va al riesgo común. ¿Sí? ¿Cuánto ya sería? 11,71%. Más 1,71%, ¿cuánto es? Van a sumar. Y aquí aparece ahora, desde la promulgación de la nueva ley de pensiones, que la vamos a ver por separado, el famoso aporte solidario. Para quienes no trabajan de forma dependiente y no aportan, nosotros aportamos. Sus papás aportan, los que son dependientes, sus mamás, el 0,5% de aporte solidario. Principio de solidaridad. Sí, sí. Pero ese aporte se le da beneficio a las personas que están en busca de trabajo o aquellos que
a quienes en su momento no han aportado de manera normal al seguro social de largo plazo y que llegado el momento a la edad comprendida para jubilarse no le alcanza. Entonces, ese aportito solidario del 0,5 que los trabajadores realizan, se junta y dice, a ver, le vamos a ayudar a Jacqueline, le vamos a ayudar a Nayeli, le vamos a ayudar a Ignacio, así. ¿No ve? Uno para todos y todos para uno, así más o menos. El empleador aporta el 3%. La empresa aporta el 3%. Hay una escala de sueldos. Los que ganan hasta 13,000 aportan un porcentaje mayor al 0,5%. Los que ganan de 13,000 a otro monto aportan más y así sucesivamente. Es lo que habíamos visto en el tema de principios de la seguridad social y uno de los temas era la solidaridad. Lo único que yo necesito que ustedes entiendan, chicos, son 3 cosas fundamentales. Financiamiento de la seguridad social. Primero, la seguridad social está conformada por 3 pilares, por 3 ejes fundamentales. ¿Ya? Voy a poner en la pizarra para que también puedan ver los de aula virtual. A ver, aquí. Prestaciones, corto plazo. Prestaciones, largo plazo. Y seguro voluntario. Prestaciones corto plazo. Cajas de salud. Ejemplo, Caja Nacional de Salud. Prestaciones largo plazo. Las famosas AFP. ¿Sí? El seguro voluntario. Yo, de manera voluntaria, me afilio a las prestaciones de corto plazo y me afilio a las prestaciones de largo plazo. ¿Alguna pregunta en aula virtual? Sí. Es opcional. Si yo quiero y no dependo de ninguna empresa, no trabajo para ninguna empresa, entonces puedo ir yo a la AFP, hay un formulario para aportar independientemente y voluntariamente, y el mínimo aporte que puedo hacer es sobre la base de un salario mínimo nacional. ¿Cuál es el monto mínimo nacional del salario? 2.164. Entonces yo, de manera voluntaria, para ir juntando platita para cuando llegue a viejito, puedo ir a por tanto. ¿Ya? Al seguro también. Aquí hay un problema en la realidad, chicos. Y gracias por la pregunta. El seguro voluntario funciona para ambas prestaciones, ¿cierto? El problema es que cuando, y esto se ha dado en la Caja Nacional de Salud, el problema es que cuando, ahí ven, ¿pueden ver los de sala virtual la pizarra, no, chicos? ¿Me confirman? Ok. El problema es que si yo voy a la caja y le digo, quiero asegurarme en el seguro voluntario, yo solo, ¿cuánto va a aportar? Sobre el mínimo nacional. No. ¿Por qué no? Porque va a aportar mínimo. Pues por ahí usted tiene en algún momento una cirugía. Nos va a costar más que lo que usted paga. Pero la ley dice que puedo hacerlo. Puedo aportar al seguro de largo plazo, a las AFPs, reitero, para que cuando me sienta viejito pueda tramitar una jubilación. No tengo seguro de salud, no dependo de ninguna empresa, empleador, puedo afiliar. Por eso es que el Estado ha generado el SUS, Seguro Universal de Salud, para aquellas personas que no dependan laboralmente de nadie.
¿cierto? Entonces, el esquema, el eje en el que trabaja la seguridad social es prestaciones de corto plazo, largo plazo, seguro voluntario. ¿Quién es el ente rector de las prestaciones de corto plazo? Las cajas de salud. ¿Quién es el ente rector de las prestaciones de largo plazo? Las AFPs. Apoyados del seguro voluntario. Me voy a volver a poner algo más en la pizarra. ¿Quién financia? ¿Quién financia esto? Empresa. ¿Quién financia esto? El trabajador. Eso no se les tiene que olvidar. Adelante. ¿Estaría pagando de la Caja Nacional de Salud y de las AFPs o solamente de la AFP? No, las dos, ¿por qué? Porque si es seguro voluntario, no tienes dependencia laboral. ¿Quién te lo va a pagar? Entonces tú aportas a los dos. Por eso es que muchos profesionales independientes, sobre todo, no es viable, ¿no ve? Ahora, una atención privada, lógicamente, me cuesta. Una consulta está 250 pesos. Si me pide exámenes clínicos, y si encima me tengo que operar de algo, ya. ¿Cierto? Entonces hay que ver el tema de establecer todos los parámetros para poder afiliarse a estos seguros. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Aula virtual, aula presencial, chicos? Eso es lo básico que quiero que manejen. Ya entrar en detalles, por ejemplo, 10% FCI, fondos de capitalización individual, 1.71% riesgo común, 1.71 riesgo profesional, 0,5 comisión, 0,5 aporte solidario, ya es un detalle que los abogados, sus asesores legales lo van a manejar. Pero ustedes deben manejar la información básica para tener idea. No se olviden que como cabezas de empresa, por sus manos van a pasar todos los documentos que requieren autorización, ¿o no? Y si ustedes no tienen el conocimiento más básico del tema, ¿los pueden engañar o no? Como que se ha dado. Hay que reconocer, a veces en cada profesión hay la viveza criolla, ¿no ve? Resulta que una empresa, el abogado de recursos humanos, le pasaba a la gerente, a una licenciada, junto con las planillas, algunos documentos de egresos. No, hay que pagar esto, hay que aportar esto. Y claro, si no sabía, firmaba. Y ustedes saben que las sociedades comerciales, por lo general, están sujetas a auditorías. Entonces, la auditoría arroja un monto de cerca a 300,000 bolivianos que no tenían respaldo. Y las notas, autorizaciones que hacía firmar el abogado, pues no tenían el sustento. ¿Para qué? Decían una cosa, pero no se había hecho. Entonces, de ahí nace la importancia de que en estas carreras, ingeniería comercial, administración, contaduría pública, licenciaturas y demás, se haga conocer esta materia. ¿Cierto? Esta materia. Porque si ustedes con un conocimiento básico advierten y le dicen, a ver, disculpe doctor o doctora, ¿para qué es esto? Ah, no es para, pero ¿acaso esto no se remite a la AFP? ¿Cierto? ¿Qué va a hacer la persona que tienen colaborándoles en el aspecto legal? Con seguridad va a decir, la licenciada o el ingeniero saben. ¿Han escuchado esos hackeos en el Banco Mercantil? Banco Unión.
¿cierto? Hay una empresa que la anterior semana nos decía que el auxiliar contable, fíjense, el auxiliar contable, toda empresa paga sueldos, ¿cierto? Y retiene esto que le pertenece al trabajador, les decía, para llevar a la AFP y depositar. Es un formulario grande así. 48,000 y bolivianos, el auxiliar contable, como si le mandara, ¿no? Ve, deposita esto en las AFPs y te haces sellar. Casi 50,000 o 48,000 y bolivianos, pero los formularios existían, sellados. Tal ha sido su viveza, ¿qué dirían? Porque cuando la empresa deposita acá, el trabajador cualquier momento ahora vía online, vía internet, vía virtual, puede entrar a la AFP donde está afiliado, Futuro de Bolivia o Previsión BBVA, y con el número de carnet bajar su extracto, ¿no? Toda la relación de depósitos que tiene. Entonces, si ustedes son trabajadores y en algún momento dicen, a ver si la empresa está llevando mi plata a la AFP, entran, les sale, lo imprimen y resulta que falta agosto, julio, junio, mayo, abril. ¿Qué es lo primero que hace? Ya estamos a octubre y sus aportes de agosto, de julio, de junio, de mayo no hay. Es de su sueldo que les han descontado, ¿cierto? Es su plata. ¿Qué es lo que hace? La empresa de los descuentos o si no hemos dado las especificaciones necesita una auditoría para la empresa. Mínimo. Van a recursos humanos y le dicen un favorcito. He chequeado mi cuenta individual y resulta que mis aportes de los meses tantos no están. ¿Sí o no? Yo recursos humanos le digo, imposible. Voy al CARDEX, aquí está. Y ahí empieza todo el tema con este funcionario, con este trabajador, porque estando ahí, van a la AFP de manera silenciosa. La AFP dice, ese sello no es auténtico. Y se descubre todo. ¿Quién firmaba la autorización para que los fondos sean retirados de los aportes y llevados? El gerente administrativo y financiero. Era la firma autorizada. Claro, el auxiliar contable le llevaba y le decía, licenciado, por favor, ¿qué es? Es para llevarlos a... Ah, ya. Listo. Hay que ver y... Pero a veces también, chicos, ustedes que van a estar en la línea ejecutiva, ¿no? Las tareas cargadas que tienen con la responsabilidad que van a asumir, a veces es cierto. ¿Qué cosa es esto? Ay, 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 llevarlo. Está confiando en sus... Pero a veces hay que detenerse un poquito. Hay que detenerse un poquito. Bien, ese es el esquema que quiero que maneje. ¿Ya? Ese es el esquema. Este es un repaso de cuáles son los ejes en los que está constituido el seguro social obligatorio, el famoso SSO, ¿no? Alguna vez cuando vean en temas de seguridad social, el famoso SSO, ¿sí? Significa seguro social obligatorio. ¿Ya? Seguro social obligatorio que funciona con estos tres ejes. Prestaciones de corto plazo, largo plazo, seguro voluntario. ¿Qué institución rectora es la de la prestación de corto plazo? Las cajas de salud. ¿Qué institución rige a las de largo plazo? Las AFPs. Y el seguro voluntario. ¿Quién financia las de corto plazo? Empresa. ¿Quién financia las de largo? Trabajador. Seguro voluntario, como decía el compañero, él se paga tanto la caja, él se paga tanto la AFP. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? En aula virtual.
¿Nadie? ¿Está todo claro, chicos, en aula virtual? Están muy callados en aula virtual. ¿Qué ha pasado? Sí, Oscar, dice, está Luz, todo claro. Jocelyn, Micaela, Diego, Todo Kevin. claro, Conozco Liz. hasta Lince. Ya, perfecto. Aula presencial, chicos. ¿Está todo claro? ¿Ninguna pregunta? Bien. No sé si sabe la evolución Ah, la ley de devolución de aportes de las AFPs. A ver. Trabajemos con criterios para terminar la clase que tenemos 8 minutos. Hay una serie de condiciones que la ley de devolución de aportes a las AFPs ha establecido para definir quiénes tienen derecho a solicitar esa devolución y hasta qué porcentaje, ¿cierto? Eso lo han debido escuchar en la prensa. El otro escenario que se abre ¿es beneficioso retirar los aportes o no es beneficioso retirar? Muchos han comentado, especialistas en el tema de pensiones, especialmente, muchos han comentado que quienes retiren los aportes se arriesgan a no contar con una jubilación. Porque la densidad, mejor llamada, la cantidad de aportes en el ahorro que les va a quedar, no va a ser suficientes para generarles el financiamiento de una renta de jubilación. Hay una figura, ya entrando a profundidad en el tema de seguridad social, que se llama el ahorro previsional. ¿Y está sujeto a qué? Es un tema que lo vamos a ver creo que al final. En Bolivia tenemos como referencia a 3 grandes sistemas de pensiones. Así verbalmente se los voy a contar y después lo vamos a graficar. Antes de las AFPs, quien administraba el Fondo de Pensiones de los Trabajadores era el famoso Senacir. No sé si conocen la final Junín que choca con el Parque de las Familias, ¿cierto? Llega a la costanera. Ahí, al final dice Senacir, un letrero azul. Es el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, Senacir. El Senacir era administrado por el Estado y era la institución que manejaba y administraba los aportes de los trabajadores. Estos de aquí. ¿No? ¿Qué ocurre con el Senacir? Me van a entender ahora para ver si la devolución es correcta o no es correcta. Ocurre que el Senacir tenía requisitos para jubilarse. ¿Cuáles eran? Edad, 55 años varones, 50 años mujeres. Aportes mínimos, 180, algo así como 15 años continuos. Es más, en el sistema del Senacir uno se podía jubilar con 5 años de reducción. Si mi edad como varón era a los 55, podía jubilarme a los 50 pidiendo reducción de edad, pero por cada año de reducción perdía el 8% de mi jubilación. 5 por 8, 40. Lo que quiere decir que a los 50 años me podía jubilar con el 60% de renta de jubilación. ¿No ve? Es un círculo cíclico en la caminata. Ustedes, trabajadores jóvenes, yo que ya me voy a jubilar, sus aportes van a ir generando lo que a mí me van a pagar, porque los míos han ido generando para quienes ya están jubilados. Los que vengan detrás de ustedes siguen aportando y van financiando su jubilación, aunque es su propia plata. El porcentaje de jubilación en el Senacir era el 100%. Si tú a momento de jubilarte ganabas 10,000 aquel entonces, te jubilabas con los 10,000. ¿Sí? Por eso los que están jubilados del Senacir
reciben buenas rentas. Hoy por hoy la jubilación en base a la densidad de sus aportes es solamente con el 70%, entre comillas. O sea, es menos de lo que reciben sueldo cuando están trabajando, con diferencia a la renta que van a recibir. Ante esos altos costos, el 30 de abril del 97, quizás muchos no habían nacido todavía, cierra el Senacir operaciones. No puede más porque no le alcanza la plata. Cierra. 30 de abril del 97 y el 1 de mayo al día siguiente llegan las AFPs. Las AFPs cambian las reglas del juego porque el Estado boliviano, el Senacir lo administraba el Estado y las AFPs son concesionarias privadas, administradoras privadas son. Pero el Estado le pone una ley. ¿Qué significa el ahorro previsional, entre otras cosas? El promedio de vida en Bolivia, del hombre boliviano, está hasta los 70 y actualmente hasta los 75 años. Dicen los estudios estadísticos que el ciudadano boliviano puede vivir tranquilamente hasta los 75. Puede ser que se pase, puede ser que no, ¿cierto? Puede ser que fallezca más antes. El tema es que calculan y dicen no, el anterior sistema ha colapsado porque el promedio de vida era 65, pucha, y estos tipos vivían hasta los 85, ¿no? Pues no alcanzaba la plata. Ahora, les vamos a bajar a 75, pero les vamos a aumentar la edad activa. Antes era 55, ahora es 65 años. O sea, 10 años más tienen que aportar. Por eso van a ver inclusive los profesores de colegios fiscales, ¿no? Viejitos, viejitas, siguen yendo a dar clases porque no les alcanza la edad o los aportes. Imagínense en el sistema antiguo, 55 era años, uno es viejito, la mujer con 50 es viejita, ¿no? Para nada. Entonces dice, les aumentaremos los años activos, pero les reduciremos el porcentaje de jubilación de 100 a 70. Llega este nuevo sistema, el 2012-11, la ley 065, y dice 58 años varones, 56 años mujeres, pero se pueden reducir 3 años hasta su tercer hijo si tienen 3 hijos. Lo que quiere decir que la mujer puede jubilarse a los 53, el varón a los 58. Llega esto por la pandemia de retirar aportes, es como si tú agarraras tus ahorros, sacas un porcentaje, de 100,000 que tenías, te lo sacas el 15%, 15,000, y el resto tiene que generar intereses para asegurar tu jubilación. No genera, no van a poder financiar tu jubilación. Y llegado el momento que va a pasar, te van a tener que devolver en uno solo. Y hay mucha gente que no se quiere que se le devuelva en uno solo, sino cada mes hasta que fallezca. No es una norma muy honesta, porque cuando fija 15% a los que tienen 100,000, por decirles, 15,000 es mucha plata, 15,000 bolivianos. ¿Puedo emprender un negocio, una tienda, un almacén con 15,000? No. De pronto era unos 50,000, la mitad, ¿no ve? Ya todavía. Entonces no se ha hecho una clasificación lo más acorde posible para uno. Ya, te vamos a prestar tu propio dinero, pero garantizamos de que esto siga produciendo intereses para que cuando tengas que jubilarte, por eso es que el Estado tiene miedo. ¿Por qué? Porque no va a haber que administrar aquí. Muchos quieren retirar todo, ¿sí o no? Que me devuelvan todo. Es como yo tuviera un administrador de plata, pero no hay plata. Entonces, estaba escuchando decir una frase que la AFP está haciendo trabajar el dinero de los aportes, aunque Sí. ¿cuánto de la AFP?
La nueva ley la ley que exige a las AFPs, chicos de aula virtual, si se va a cortar no hay ningún problema, cualquier comunicación vamos a hacerlo vía grupo WhatsApp, ¿ok?